Buenos días, profesora. Gusto en saludarles. Soy Cecilia Brochero y junto con mis compañeros presentaremos nuestra exposición correspondiente a la unidad 2 sobre los fenómenos inter e intrapersonales. En esta exposición estudiaremos temas que de alguna manera hemos vivido en nuestro día a día, quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Hablaremos sobre cómo destruimos nuestra identidad personal y social y cómo éstas influyen en nuestras relaciones diarias. Veremos qué es lo que nos atrae hacia otros, cómo se forman nuestras relaciones interpersonales y cómo la sexualidad juega un rol en ellas. Además, exploraremos cómo clasificamos a las personas según las teorías de Tacfel y Turner y cómo los intercambios sociales pueden generar tanto vínculos como conflictos. Finalmente, reflexionaremos sobre los principios éticos que deberían guiar nuestras interrelaciones en la sociedad. Empezaré hablando sobre la identidad personal, antecedentes teóricos y algunas definiciones. La identidad personal es el conjunto de características, creencias y experiencias que nos definen como individuos. Desde una perspectiva teórica, varios autores han intentado explicar cómo surge y se desarrolla la identidad. Freud, por ejemplo, veía la identidad como un proceso relacionado con el desarrollo psicológico y los conflictos internos. Erik Erikson, en cambio, propuso que la identidad se forma a lo largo de las diferentes etapas de la vida, siendo la adolescencia un punto crucial. Más recientemente, la teoría de identidad social de Henry Tacfel sugiere que nuestra identidad personal se entrelaza con las pertenencias a grupos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la identidad personal se forma a través de las interacciones entre nuestros rasgos innatos, nuestras experiencias de vida y nuestra relación con el entorno social. Este proceso es continuo y cambia a medida que adquirimos nuevas experiencias y enfrentamos distintos desafíos. Para explicarlo mejor, imaginemos que nuestra identidad es como una semilla que crece en un jardín. Al principio la semilla tiene su potencial, pero el tipo de planta que se convertirá depende del suelo, el agua, el sol que la planta reciba. De la misma manera, aunque nacemos con ciertas características, nuestra identidad se moldea por las experiencias y las influencias que recibimos a lo largo de la vida. Continúo con la naturaleza de la atracción interpersonal. La podemos definir como el proceso por el cual nos sentimos atraídos hacia otras personas. Esta atracción puede ser emocional, física o basada en intereses y valores compartidos. Hay varios factores que influyen en la atracción: la cercanía física, la semejanza en valores y creencias y la reciprocidad. Es decir, que alguien nos atrae más si sabemos que le gustamos. La psicología social ha demostrado que cuanto más interactuamos con una persona, más probablemente es que desarrollemos una atracción hacia ella, algo conocido como el efecto de mera exposición. Un concepto clave aquí es la teoría del intercambio social, que sugiere que evaluamos nuestras relaciones como si fuera un balance entre costo y beneficio. Nos atraen aquellas personas que creemos nos brindarán mayor recompensa social o emocional. Lo podemos explicar de esta manera. La atracción interpersonal es como dos imanes. Si están lo suficientemente cerca, con la orientación correcta, se atraen fuertemente. La cercanía y las características similares funcionan como esa fuerza magnética que une a las personas. Pero si las polaridades son opuestas, intereses y valores, puede haber una fuerza que los aleje. Muchísimas gracias por toda la atención. Mis compañeros continuarán con los siguientes temas. Hola, mi nombre es Robert Domínguez y voy a hablar de las relaciones interpersonales y la sexualidad y la identidad social según la teoría de Tacfel y el continuo personal grupal. Las relaciones interpersonales y la sexualidad. Bueno, las relaciones interpersonales son el tejido que conecta a las personas, formando así las bases de nuestras experiencias sociales y emocionales. La sexualidad, como dimensión fundamental de la experiencia humana, se entrelaza intrínsecamente con nuestras relaciones. Más allá del acto físico o la sexualidad, este abarca una amplia gama de aspectos desde la identidad de género, la orientación sexual, hasta la comunicación, el afecto y el consentimiento y la satisfacción personal que nos permite la sexualidad. La salud sexual, que va mucho más allá de la ausencia de una enfermedad, implica además el disfrute y el bienestar en todas las dimensiones de la sexualidad. Existen factores culturales, sociales y personales que influyen en nuestras percepciones y además en nuestras expresiones de la sexualidad, destacando la gran importancia de una educación sexual integral, que promueva el respeto, la igualdad y la diversidad de las relaciones sexuales saludables, que además se construyen sobre una base de la confianza, la comunicación abierta
y el consentimiento mutuo, pero sobre todo en la empatía. Ahora hablando acerca de la identidad social y esta teoría de Tacfel, la teoría de la identidad social de Henry Tacfel nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra pertenencia a grupos sociales, familiares, étnicos o nacionales moldea nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. Es decir, al categorizarnos en grupos tendemos a favorecer a los miembros de nuestro propio grupo, esto se conoce como endogrupo, y a discriminar a los miembros de otros grupos sociales, lo que se conoce como exogrupo. Este fenómeno conocido como el favoritismo del endogrupo puede generar estereotipos, prejuicios y conflictos intergrupales dentro de las sociedades. Sin embargo, el poder comprender estos mecanismos nos permite desarrollar estrategias para reducir la discriminación y fomentar la cohesión social. La construcción de una identidad social positiva y además diversa, que reconozca y valore las diferencias, es fundamental para crear sociedades más justas y equitativas. La identidad social es dinámica y se ve influenciada por factores sociales y culturales y personales a lo largo de toda nuestra vida. Existe algo conocido como la interseccionalidad y es importante destacar que la identidad social es multifacética y está interseca con dimensiones de la identidad como la raza, el género, la clase social o la orientación sexual. Esta intersección de identidades puede generar experiencias únicas y complejas, pero también puede influir en la forma en que las personas experimentan discriminación y opresión. Ahora los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Ginette Panqueva y voy a hablar de la teoría del concepto de la categorización social. La categorización social es el proceso mediante el cual los individuos clasifican a las personas en grupos basados en características sociales, culturales o psicológicas. Esta clasificación simplifica la complejidad del entorno social, permitiendo a las personas entender y presidir en comportamientos de otros. En sus fundamentos teóricos, Tafel y Turner, su teoría fue desarrollada inicialmente por Henry y por John en la década de 1970. Su investigación se centró en cómo las personas se identifican con grupos y cómo esta identificación afecta su comportamiento. Aplicaciones de la psicología social. Los conflictos intergrupales. La teoría ayuda a entender por qué surgen tensiones entre diferentes grupos, como situaciones de competencia para recursos o poder. Intervenciones sociales. Comprender la categorización social puede ser útil para diseñar programas que fomenten la inclusión y reduzcan la discriminación, promoviendo el entendimiento intergrupal. Teoría de la categorización social de Turner. Hablaré sobre la teoría de la categorización social propuesta por Henry y desarrollada más a fondo por John Turner. Esta teoría se centra en cómo las personas categorizan a los demás y a sí mismas, lo que influye en su comportamiento y en sus relaciones interpersonales. La categorización social es el proceso en el cual los individuos clasifican otros grupos, lo que permite simplificar su comprensión al mundo social. Estas características pueden basarse en características como la raza, el género o la nacionalidad. Identidad social. Turner amplía la teoría de introducir el concepto de identidad social, que se refiere como la pertenencia a un grupo influye en la autoimagen y la percepción de los demás. La teoría de la comparación social. Los individuos tienden a comparar su grupo con otros para mantener una autoestima más positiva, lo que puede llevar a actitudes favorables hacia su propio grupo y desfavorables hacia los demás. Efecto de grupo. La categorización también puede dar lugar a fenómenos como el favoritismo endogrupal, donde se favorecen los miembros del grupo sobre los otros y puede generar conflictos. Desde mi perspectiva, la teoría de la categorización social es fundamental para entender muchas dinámicas sociales actuales que vivimos en un mundo donde la identificación grupal puede tanto unir como dividir. Por un lado, la categorización social permite la formación de entidades colectivas, que pueden ser positivas y fomentar la cohesión social. Por otro lado, puede conducir a estereotipos y prejuicios que alimentan la discriminación con los conflictos. Creo que el cruce de reflexionar sobre cómo nuestras propias categorizaciones pueden influir en nuestras interacciones diarias y de la manera en que percibimos a los demás. Es un recordatorio de que aunque las categorías son útiles, no debemos olvidar la complejidad y la individualidad de cada persona. Muchas gracias y a continuación los dejo con mi compañera. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de la teoría de intercambio social y los conflictos sociales. En esta teoría se ven las relaciones sociales como intercambios donde se reciben recompensas y también tiene un coste. Todos buscamos maximizar los beneficios. El problema o el conflicto surge cuando percibimos que recibimos menos recompensa de la que esperamos. Dentro de la teoría del intercambio social encontramos otras teorías como por ejemplo la teoría de la atracción social, de la penetración social, la teoría sobre semejanza de actitudes, la teoría bifactorial del amor apasionado, la teoría emocional, la de la atribución errónea, la del reforzamiento, del impulso, del filtro, teoría de la equidad,
teoría de la independencia. Todas estas teorías al final tienen influencia en la elección del amor y de la amistad. Entendemos entonces que la teoría de interacción social se basa en un sistema en que el individuo valora las interacciones según lo que gana, es decir, las recompensas, y lo que le cuesta, como esfuerzos y tiempo. Todas estas teorías al final tienen influencia en la elección del amor y de la amistad. Entendemos entonces que para explicar la teoría del intercambio social y los conflictos sociales podemos imaginarnos la metáfora de una balanza, donde ponemos en un lado los beneficios y en el otro los costes. Al final, todos queremos que la balanza se incline a nuestro favor. Si sentimos que damos más de lo que recibimos, surge el conflicto, porque la relación se vuelve desigual. Respecto a los principios éticos de los sistemas sociales como la familia, el gobierno, la educación, se refieren a los valores que guían el comportamiento y las interacciones en una sociedad. Estos principios incluyen la justicia, el respeto, la igualdad, la solidaridad. Buscan promover el bien común y garantizar que las estructuras sociales funcionen de manera equitativa para todos los miembros de la comunidad. Sobre estos principios imaginemos un juego deportivo. En este juego las reglas son los principios éticos. Si todos siguen las reglas, el juego se puede llevar a cabo sin mayor conflicto, dentro de un marco de justicia, respeto e igualdad. Pero si alguien no sigue las reglas, se vuelve caótico y al final no logran los objetivos propuestos. En resumen, la teoría del intercambio social se parece a una balanza, donde sopesamos los beneficios versus los costes de las relaciones interpersonales. Los principios éticos, en cambio, son como las reglas de un juego deportivo, fundamentales para la armonía y el éxito dentro de un ámbito social. En conclusión, la identidad personal y la atracción interpersonal son esenciales para las relaciones humanas, influyendo en la formación de vínculos y en el comportamiento humano. Tagfel y Turner profundizan en la identidad social y la categorización, explicando cómo las personas construyen su identidad a partir de la pertenencia a los grupos. Además, las teorías de intercambio y de conflicto social destacan la importancia de la reciprocidad y de las tensiones, mientras que los principios éticos subrayan la necesidad de justicia y respeto para promover la cohesión social. Este análisis destaca la interconexión entre identidad, relaciones interpersonales y dinámicas grupales, proporcionando una base para comprender el comportamiento social en contextos complejos. Por su atención, muchas gracias.